¿Qué tal amigos? Última ronda de la Sinquefield Cup y esta partida que les vengo a traer es entre el gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave y el gran maestro ruso Jan Nepomniachtchi. Veamos qué sucedió. La apertura fue la defensa siciliana en donde se jugó la variante Najdorf y aquí el gran maestro francés elige la jugada alfil E2 que curiosamente lo ha usado dos veces durante toda su carrera. Tras E5 y caballo F3, alfil E7, alfil G5. Y con esta jugada Nepomniachtchi estaba haciendo gestos, tal vez estaba tratando de recordar sus análisis después de esta jugada, y respondió con caballo BD7, y tras A4 las negras enrocan. Hay que decir que esta posición la ha tenido el mismo Vachier-Lagrave, pero con las piezas negras y las blancas lo llevaba Magnus Carlsen. En aquella ocasión, tras A4, el gran maestro francés jugó B6 y Carlsen vino con la idea de caballo D2 para luego venir a C4. Así que cuando Nepomniachtchi respondió con enroque corto, ahora el gran maestro francés aplica esa idea de Magnus, caballo D2, y luego de caballo C5, pues las blancas deciden capturar en F6 para tratar de controlar la casilla D5. Tras caballo C4 atacando D6, las negras retroceden con el alfil y ahora las blancas realizan esta jugada A5, que es la novedad de la partida y se asegura de que las negras no van a tener B6. Torre B8 por parte de Nepomniachtchi y caballo B6. Ahora noten que las blancas van a controlar esta casilla porque tras caballo D7 ahora el otro caballo salta a D5 y tras caballo por todavía las blancas tienen control sobre esta casilla. Alfil E6, alfil C4. Las blancas quieren eliminar este alfil y de esta manera este caballo sería muy superior a este alfil. Tras dama C7, dama D3, alfil D8, ok, está bien, con alfil D8 se quiere intentar capturar el caballo, pero ya vamos a ver que esa idea no va a funcionar. C3 por parte de las blancas y dama C6. Noten que si las negras intentaran dama E7 con idea de capturar rápidamente el caballo, pues ese caballo regresa a D5 y aunque las negras capturen ese caballo, estaríamos en una posición de alfiles de distintos colores en donde este alfil sigue siendo mucho mejor que este alfil en D8. Pero creo que esto hubiese sido mucho mejor que lo que ocurrió en la partida. De hecho, en esta variante se puede continuar con B6 porque a primera vista pareciese que se pierde el peón en A6, pero no es así, porque capturarlo por ejemplo con la torre puede seguir directamente alfil por F2. Es un sacrificio de hecho muy interesante, ya que luego de rey por alfil viene torre por peón jaque y tras rey E1 esta dama negra puede venir a G5 intentando dar mate y también capturar este peón. O sea, se ve un sacrificio muy peligroso. Y si las blancas en esta variante deciden capturar con la dama, pues sigue la misma idea de capturar en F2, seguir con torre por peón jaque, seguido de dama G5. Es por eso que en esta variante lo mejor sería para las blancas enrocar y las negras continuarían con A5. Van a sufrir un poco, pero esto sería mucho mejor que lo que ocurrió en la partida. Porque, ¿qué sucedió luego de que las negras jugasen aquí dama C6? Que ahora existe esta jugada alfil D5 y por supuesto si Nepomniachtchi captura el alfil, este caballo viene a la poderosa casilla D5, por lo que las negras jugaron dama E8. Siguen amenazando el caballo y por eso Vachier-Lagrave capturó el alfil. Noten lo siguiente, las negras capturaron el alfil y uno se puede preguntar por qué no realizar primero la captura del caballo. Pues en este caso las blancas retrocederían el alfil a D5 obteniendo una posición mucho más cómoda para jugar. Pero ¿qué sucedió en la partida luego de que se capturó el alfil en E6? Que las negras capturaron en E6 y ahora el caballo blanco vino a D5. Los grandes maestros consideran esta posición estratégicamente perdida para las negras porque el caballo es muy superior al alfil, controla las casillas blancas, las negras tienen un peón retrasado y de hecho ellas no pueden realizar la jugada B5. Es decir, las negras están a merced de las piezas blancas, por lo que tienen que buscar contrajuego, no pueden quedarse pasivas y por eso realizan la jugada F5. Tras enroque por parte de las blancas,
Las negras pueden continuar con F4 con idea de romper la estructura con F3, pero a F4 se continuaría tranquilamente con F3. Pero aquí lo que hizo Nepomniachtchi fue continuar con torre C8. Y tras torre F D1 ya se ve que con rayos X se quiere atacar este peón, peón por, dama F5. Invita al cambio de damas, que Nepomniachtchi lo puede aceptar porque igual el final puede ser ventajoso, pero es mucho mejor mantener las damas en el tablero porque eso va a permitir al gran maestro francés colocar más amenazas en ambos lados del tablero. Tras rey H8 las blancas jugaron C4 y las negras alfil H4, atacan F2, así que se realiza G3. Y tras alfil G5, torre A3, ya la otra torre está preparada no solamente para venir a B3, sino que también puede venir a esta casilla. Tras torre C, E8, H4 por parte de las blancas, ya el alfil no puede venir a H6 porque seguiría G4 y G5, pero con alfil D8, ahora las blancas quieren ganar mucho espacio en el flanco de dama. B4, y de esta forma ya esta torre tiene libertad de moverse sin dejar este peón indefenso. Bueno, aquí las negras realizaron dama G6, colocando al rey blanco en una clavada, se amenaza alfil por peón, por lo que las blancas avanzaron el peón a H5. En cierta forma esta jugada puede parecer débil, pero el detalle es que las negras no van a tener el tiempo de atacar este peón dos veces. Tras dama F5, caballo E3, se ataca la dama y se ataca el peón, así que las negras defienden con dama E6. Ahora viene la otra torre colocando presión en ese peón retrasado. Alfil E7, forzado, y noten cómo las negras deben de jugar siempre de manera forzada a lo que el blanco amenaza. Por ejemplo, aquí las blancas hacen caballo D5, se amenaza capturar el alfil para luego capturar en D6, así que el alfil debe regresar a D8, y ahora el gran maestro francés hace torre F3 porque quiere eliminar la única pieza activa de las negras, que es esta torre. Y las negras pues aceptan el cambio de torres, y luego de rey G8 y rey G2, las negras hicieron E4, avanzaron este peón. De hecho creo que los módulos de análisis lo dan como la mejor jugada, aunque aún así las blancas siguen teniendo el dominio de la posición. Tras dama E2 y dama E5, ahora las blancas demuestran cómo trabajar en equipo con sus piezas. Caballo E3 y tras alfil G5, torre D5. Ambas piezas están actuando muy bien y tras dama F6 ya viene, digamos, el momento muy interesante de la partida, porque aquí las blancas realizaron caballo F5, se ataca este peón y las negras lo defendieron con torre E6. Pero noten lo siguiente, porque uno se puede preguntar, ¿por qué no realizar la jugada torre E5 atacando al caballo a la vez? No se realizó porque las blancas tienen esta fuerte continuación caballo por peón, ya que luego de torre por torre existe esta jugada intermedia caballo por peón, y tras dama D4 las blancas recuperan la torre, y este final es ganador para las blancas, porque no solo se está amenazando capturar el alfil, sino realizar este ataque al descubierto. Es por ese motivo que en esta posición torre D5 no funciona, las negras defendieron con torre E6. Y ahora viene la trampa del gran maestro francés, C5. Luego de que las negras capturaran en C5, las blancas realizaron dama C4 y uno se puede preguntar, vaya, ¿cuál es la idea? Pues muy fácil, se amenaza torre E6 ganando calidad. Las negras ni siquiera pueden pensar en capturar este peón porque existe esta secuencia forzada, dama C8, rey F7 y torre D7 ganando. Es por ese motivo que luego de dama C4, viendo esta peligrosa amenaza, las negras deciden bloquear la diagonal blanca con dama F7. Así que eso permite a las blancas capturar en C5 con la torre. Ya se amenaza venir con torre C8 y noten que las negras no pueden responder con torre E8 porque luego de que se cambien las damas viene caballo E6 jaque y la torre se pierde. Así que estuvieron forzadas en realizar la jugada H6. Y tras torre C8 y rey H7 las blancas realizaron G4. Noten el control, el dominio posicional que tienen las blancas en esta partida. Las piezas negras están muy incómodas, no tienen mucho movimiento. Nepo intentó aquí cambiar damas con torre E7 y de hecho también es una trampa. Está esperando que las blancas capturen la torre, pero eso es un gravísimo error porque las negras se salvarían con jaque perpetuo, ya que esta posición las blancas no pueden salirse de los jaques. Es por eso que luego aquí de torre E7
Lo que hizo las blancas fue colocar su dama en D4 y tras torre E6, dama D5. Suswan, noten que ninguna de las piezas negras puede mover. Por ejemplo, a dama F6 se perdería este peón. Y si las negras invitan nuevamente a cambiar damas con torre E7, se llevan esta desagradable sorpresa, ya que ahora el mate es inevitable. Es por ese motivo que luego de dama D5, el gran maestro ruso realizó G6, una jugada que, bueno, debilita más el enroque, pero no había más opciones. Tras peón por y rey por, aquí el gran maestro francés encontró la jugada que le da la victoria de inmediato. ¿Y cuál fue esa jugada? ¿En dónde lanzamos la bomba? ¡Boom! Torre F8. Nuevamente un tema de desviación y tras la captura, el gran maestro francés capturó en E6 y Nepomniachtchi no quiso sufrir más, abandonó en esta posición, porque a dama F6 le viene dama G8 y mate a la siguiente. Así que tanto bloquear con alfil F6 o irse a H7 se va a continuar con dama por peón. Este caballo puede dar diferentes jaques al descubierto, además que este otro peón también está atacado. Así que esta partida fue un gran dominio posicional por parte del gran maestro francés y las negras no pudieron colocar mucha defensa. Y gracias a esta victoria el gran maestro francés obtiene el primer lugar en el Sinquefield Cup. Empatados en el segundo lugar está el gran maestro indio Viswanathan Anand y Magnus Carlsen, que Magnus, por cierto, llegó a obtener estos 5 puntos y medio porque le ganó en esta última ronda al gran maestro armenio Levon Aronian. Así que bueno amigos, si te ha gustado esta partida me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte a mi canal o si deseas puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Nos estamos viendo en otro próximo video amigos. Cuídense.